grande y maravilloso. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande.
Creemos en un Dios que hace cosas increíbles. Aquel que abrió el mar en dos, que le dio a más de 5,000 personas de comer. Un Dios que no rompe sus promesas. Un Dios que siempre es fiel y que es el que está con nosotros atravesando esta situación. A ese Dios es el que creemos. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás y nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá y esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad que mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Mi tenemos la mirada solo en ti, solo en ti, solo en ti, mi Jesús. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Mi Jesús. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodos 12:13.
nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Levante sus manos y declárelo. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz.
rotazón y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de estas redes sociales. Damos gracias a Dios por permitirnos en esta mañana de este domingo compartir con ustedes una palabra de parte de Dios que encontramos en 1 Samuel capítulo 30. Vamos a empezar con la introducción, primero dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Padre Dios, en este momento toma el control de todo cuanto vamos a hablar. Tu Espíritu Santo dirija, tu Espíritu Santo conduzca, traiga esta palabra poderosa y seas tú quien habla el corazón de cada uno de nosotros. Toma el control de todo, allá en nuestros hogares, aquí en el nuestro, de nuestros pensamientos y nuestros corazones. Tu palabra nos edifique en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos, amados hermanos. ¿Cómo están? Sé que bendecidos. Empecemos con la introducción. Todos nosotros, de alguna u otra manera, a través de nuestras vidas, hemos perdido algo, alguna cosa, colocando cosas entre comillas, que no necesariamente son cosas materiales, sino que también pueden ser cosas espirituales. Hemos perdido relaciones, amistades, hemos perdido posesiones, capacidades, habilidades. Hemos perdido a veces oportunidades, tiempo, o la hemos dejado pasar, dejado ir, o la hemos desperdiciado. Tal vez, si muchos de nosotros miráramos hacia atrás, yo estoy seguro que pensaríamos y nos haríamos las siguientes preguntas. ¿Cómo es que no me esforcé un poco más para cultivar mejor esa relación conyugal, esa relación familiar o de amistad que perdí? ¿O por qué perdí todos esos años yendo a fiestas, yendo a juegos y no me preparé lo suficiente ni me capacité mejor para la vida que tengo por delante? O tal vez nos haríamos la siguiente pregunta: ¿por qué me asocié con esta persona y todo el tiempo que perdí y no me fijé bien con quién o qué clase de persona estaba asociada? ¿Cuánto he perdido en esto? Llevo muchos años en esta situación y seguro que no va a cambiar. Todas estas son una serie de preguntas y otras que de repente a veces no nos explicamos por qué y cómo perdimos las cosas. Pero déjame decirte, amado hermano, que tenemos un Dios que ha prometido que todo lo que nosotros hemos perdido a causa o por causa del enemigo, Él lo va a devolver. Esto quiere decir que Dios promete que lo que hayamos perdido, Él lo va a restituir. Amén. Nuestro Dios, y esto es porque nuestro Dios es un Dios de restitución. Desde el inicio de la humanidad, Dios ha tenido en su corazón restituir lo perdido o lo robado por el enemigo a la humanidad, entendiendo y definiendo restitución como la acción de devolver una cosa a quien antes la tenía o a quien es su verdadero dueño. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define restituir como volver algo a quien lo tenía antes. O sea que si esto era de alguien y ahora está en manos de otro, devolvérselo a ese alguien. O dicho de una persona, volver al lugar de donde había salido. Y puede ser esta restitución, escuche iglesia, en la misma magnitud a como se tenía antes o incrementada.
Ahora, veamos un punto. Cuando Adán y Eva tuvieron que abandonar el paraíso, el Edén, que lo perdieron todo, Dios ya había establecido, ya tenía un plan para regresarlo a una vida de comunión íntima con Él. Esa vida de comunión íntima que gozaban en el paraíso, Dios ya tenía un plan para restituirla en el futuro. Y desde el punto de vista de Dios, Él planeó todo, planeó nuestra restitución, y nosotros podemos observarlo cuando Él deja plasmado en sus leyes. Lo vemos en Éxodo 22, versículo 1, en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, que dice: si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. Observen esto. Dios es amplio y dadivoso, que indica en su ley que seremos restituidos cuando hemos sido despojados de lo que es nuestro, aún restituido con ganancia, y aquí establece 4 a 5 veces de lo que se nos despojó. O sea, el 400 a 500 veces, 400 a 500%, ¿verdad? Miren, observen, por un toro, si alguien lo robaba, pero lo vendía o lo mataba, debería de devolver 5 toros. Y si era una oveja que alguien la robaba, y la vendía o la mataba, debía devolver 4 ovejas. Ahora pasemos a Éxodo 22:9. Ese mismo capítulo, Éxodo 22, versículo 9. En todos los casos de posesión ilegal, las dos partes deberán llevar el asunto a los jueces, y el que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo, ya sea que se trate de toro, asno, oveja, ropa o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como su propiedad. Observen bien aquí, amados hermanos, que es interesante que en este versículo se habla de que la restitución no solo se limita a cosas materiales de la vida, sino también a afectos, no solo a cosas tangibles como toros, como vacas, como asnos, como ovejas, como camellos, sino también a cosas intangibles como la honra, la identidad. Por ejemplo, en nuestro tiempo, una canción, un libro, por tener derecho de autor. Observen, dice que una persona que roba y es hallado con el robo, ya sea un asno, un toro, una oveja, con las manos en la masa, todavía no la ha vendido ni lo ha matado, debe dar el doble. O sea que si se robó un toro o una oveja y se le encuentra con el toro y con la oveja, entonces debe devolver el doble del toro, el doble de la oveja. A Job, ¿te recuerdan la historia de Job? Dios le restituyó todo lo material, pero también le dio una nueva familia y le restituyó su honra, su integridad, que había sido mancillada por este acto. Hoy el Señor quiere levantarte en alto y mostrar con ello su amor, su poder y su misericordia para contigo. Y es por eso que aunque pareciera que con esta epidemia, que con esta crisis mundial, tú hayas perdido o estás perdiendo posesiones, capacidades, relaciones, habilidades, puestos a través de esta crisis, lo más interesante es el punto de que Dios quiere que tú entiendas que Él te va a restituir todo lo que tú has perdido. Amén. Te lo promete en su palabra. Y lo podemos observar en el libro de Joel. Dios dijo al pueblo de Israel, después de que éste estuviera atravesando por una serie de calamidades devastadoras, por una serie de plagas como juicio de parte de Dios,
Dios le dice en Joel 2, versículos 24 y 26, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años, ¿escuchó, hermano? Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Amado amigo, amado hermanos, ¿qué has perdido? ¿Qué te ha quitado o qué te quitó esta crisis mundial? ¿Qué te ha quitado esta pandemia del coronavirus? ¿Tu trabajo? ¿Tu auto? ¿Tu negocio? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿Tu paz? ¿Tu armonía? ¿Tu integridad? Este año 2020, que aunque ya ha empezado mal, será testigo de uno de los más grandes derramamientos de la unción del poder de Dios sobre esta tierra, sobre esta nación, sobre esta ciudad de Santiago y sobre esta iglesia. Amado, Dios me hace sentir que este año que estamos viviendo será un año de perdón, será un año de restauración y sobre todo será un año de restitución. Será un año, amado hermano, en que los hijos regresarán a casa reconociendo a sus padres, a través de lo cual la autoridad y el poder de Dios serán devueltos a los padres, como dice Malaquías 4, versículos 5 y 6. Será un año de adoración, de santidad y consagración, en donde en estas áreas los hijos de Dios iremos de menos a más, como dice Miqueas 2, del 12 al 13. Dios me hace sentir que este año será como los años de José, en que el cumplimiento de la visión y de los sueños que por tanto tiempo hemos esperado serán una realidad, como dice Joel 2, 28, 29. Este año será un año de unidad, en donde seremos transformados en verdaderos puentes de perdón y restauración dentro del pueblo de Dios para ser uno en Cristo. Yo quiero anunciar delante de todos ustedes que ha llegado el tiempo de restitución, un tiempo de avivamiento, un tiempo donde Dios va a hacer su obra de una manera gloriosa y espectacular. Cuando Dios venga con ese pago de retribución, como dice Isaías 35:4, y escuche, iglesia, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, los cojos saltarán como ciervos y los mudos entonarán canciones. Los hoyos cavados en el desierto brotarán trayendo torrentes de agua en la sequedad. Gloria a Dios, aleluya. Yo anuncio para este año 2020 que todavía faltan casi más de 8 meses, tiempo de restitución por medio de la unción poderosa del Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo quiero entrar en el marco legal de esta restitución y pasemos al capítulo 22, versículos 3 y 4. Éxodo 22, 3 y 4. Dice la Biblia: el ladrón hará completa restitución, y si no tuviere con qué, por supuesto, pagar, será vendido por su hurto. Y si fuera hallado con el hurto en la mano, sea buey, asno u oveja, pagará el doble. Observen algo. Por una parte, en el mundo podemos encontrar el accionar del enemigo. Este diablo que se ha especializado en hurtar, en robar todo bien del hombre, la salud de las personas, en matar ilusiones y sueños, además de destruir a familias y a vidas enteras. Así como el primer Adán abrió sus oídos para escuchar los engaños del diablo y aún creerlo, y cuando se dio cuenta ya había sido robado su destino eterno, glorioso, la vida eterna, destruyendo su prosperidad. Así también hoy día hay millones de personas que siguen escuchando sus argumentos a través de diferentes medios, los medios de comunicación, las redes sociales, hasta susurros que hablan a sus oídos de personas tal vez bien o mal intencionadas que los destruyen. Miles de millones de personas viven robadas, muertas en vida o en ruina
por causa del enemigo. Pero por otro lado, todos aquellos que han sido robados tienen o tenemos buena noticia de restitución. Pues Jesús apareció para deshacer todas las obras del diablo y para devolvernos todos lo que el enemigo nos robó y darnos las bendiciones que Dios tiene para nosotros y que están estancadas y cumplir los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que si tú has creído en el sacrificio de Jesús y confías que toda tu culpa y todo tu pecado fue llevado por Él en la cruz, entonces es necesario que tú creas y confíes que llegó tu tiempo de restitución. No solo es un tiempo en donde la sequía terminó, sino también un tiempo de restitución. Ese tiempo llegó. Miren lo que dice la Biblia en Colosenses 2, 14, 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La ley de Dios, y escuche, amado, nos dice, y ya lo acabamos de leer en Éxodo 22, los versículos 3 y 4, que si el ladrón era hallado con el hurto en la mano, tendría que pagar el doble de lo que se robó. La palabra de Dios nos dice que el diablo es un ladrón, un hurtador, y que Jesús lo exhibió públicamente en la cruz y lo despojó de toda autoridad legal que tenía sobre nosotros. Así que el diablo fue hallado por deducción con las manos en la masa, con todo lo robado, por lo cual perfectamente nosotros podemos exigir que pague el doble de todo lo que nos robó. Hoy vamos a hacer un acto profético. Usted sabrá si usted cree o no lo cree, ese es su problema, pero le digo con toda sinceridad, con todo amor, que esto que vamos a hacer es un acto profético. Y es un asunto si usted cree o no. Solo que le digo que este negocio es para el que cree, no es para los incrédulos, para los que dudan, para los escépticos. Este es un negocio que es para aquellos que quieren ver la gloria de Dios en su vida. Y allí donde está, amados hermanos, levante su mano y cierre sus ojos y decrete, proclame, repita conmigo: diablo mentiroso, desde hoy declaro que soy enteramente libre. Recibo el derecho que Cristo dio sobre mi vida. Quito todo derecho posesivo en cualquier área de mi vida que tiene sobre mí, aún a pesar de estar en Cristo y que todavía yo pensaba que estaba retenida ante ti. Hoy públicamente recibo, acepto y declaro la victoria que ya Cristo hizo en mi vida. Declaro victoria sobre los principados, sobre las potestades, y nuevamente proclamo que en Cristo el diablo no tiene derecho sobre mí. Amén. Levante sus manos, eleve sus manos y muévala en señal de adoración y alabanza y en señal de victoria. Yo creo, amados hermanos, que nosotros no podemos quedarnos lamentando todo lo que el enemigo nos ha saqueado, todo lo que el enemigo nos ha robado en el pasado.
No podemos quedarnos simplemente mirando cómo sigue robando nuestras vidas o la vida de nuestros hijos o la vida de nuestra familia. Es tiempo de creer en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y que ya ganó para nosotros. Este es el momento propicio para ordenar la apertura de las cárceles en la cual nosotros nos hemos encontrado como esclavos y proclamar que Cristo nos hizo libres. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para dar buenas noticias a los pobres, para publicar libertad a los presos y a los cautivos, apertura de las cárceles, para predicar el año agradable a Dios. Por tanto, puedo ver que este es un tiempo para gritar que es un tiempo de restitución. Es un tiempo en que Dios nos va a devolver lo que el enemigo nos robó. Dígaselo al que usted tiene al lado. Como hijos de Dios, no podemos aceptar permanecer saqueados, ni pisoteados, ni mucho menos atrapados y escondidos, esclavizados. Ningún hijo de Dios puede ser despojado. Por el contrario, nuestra fe en la victoria de Jesús en la cruz debe impulsarnos a clamar por restitución. Yo quiero que pasemos a lo que es el mensaje en sí. Y veamos el ejemplo de David en 1 Samuel capítulo 30. Y vamos a ver cómo el rey David fue restituido de todo lo que el enemigo le robó. Leamos el versículo del 1 al 8 de 1 Samuel número 30, capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac. Y habiendo asolado Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas e hijas, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con quien él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo habló de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. La palabra de Dios nos habla de que David y sus hombres fueron robados. Se llevaron cautivas a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas. Y además tomaron todas las posesiones y pertenencias. Y no solo eso, quemaron sus casas. Aparentemente era una destrucción total, una aparente pérdida total. No le había quedado nada, sino solamente sus vidas. Recuerden que David era el ungido de Dios en ese momento para ser rey sobre Israel. Pero en ese momento David, recuerden, era perseguido por Saúl, el rey Saúl, que todavía era rey de Israel, por envidia o por celos que le tenía a David. David se había encargado de reprimir poco a poco la invasión de los filisteos, cosa que Saúl, como rey de Israel, no había logrado contener. Por otra parte, Saúl no había hecho el trabajo que había tenido que hacer, el de destruir por completo a los amalecitas. Recuerden ustedes el caso que había hecho con el rey Amalek. Sin embargo, recuerden
que falló en esta tarea. Perdonó al rey Agab y perdonó lo mejor del ganado de Amalek. Pensándose más sabio y más misericordioso que Dios, perdonó la vida de todo lo mejor de ellos. Y entonces nos dice la Biblia que en este momento que David estaba fuera con los suyos, su ejército, de la ciudad de Siclac, una banda armada de amalecitas, aquellos a los cuales el rey Saúl había perdonado y no había destruido como Dios había establecido, había saqueado la ciudad y había robado todo lo de David. ¿Qué podemos aprender nosotros de aquí? La primera enseñanza que nosotros podemos aprender es que Dios instruyó a Saúl a acabar totalmente con el enemigo. Sin embargo, hubo algunas cosas que Saúl no hizo, que según él le parecieron que no eran malas o no nocivas, y las guardó, que a él le pareció que le eran valiosas. Yo creo que cuando la palabra de Dios es muy clara y nos dice que debemos hacer morir ciertas cosas en nuestra vida, hay que hacerlas, aunque a nosotros nos parezcan que son insignificantes. Si la palabra de Dios te dice que tienes que renovar tu mente, dejar ciertos hábitos, dejar ciertas cosas del viejo hombre, que hay que quitarlas, hazlo por completo y no actúes como Saúl, que pensando que era más inteligente, más sabio y más misericordioso que Dios, dejó que estas cosas permanecieran en sus vidas. Y estas cositas pequeñas como perdonarle la vida a ciertos amalecitas, estos niñitos pequeños crecieron y poco a poco se convirtieron en un dolor de cabeza para Israel, que posteriormente le robó, mató y destruyó a parte de Israel. Esto es igual en nuestras vidas. Si no destruimos totalmente y ahora al enemigo, no destruimos a todo aquello que nos impide servir, adorar y alabar a Dios en este momento, y lo dejamos moribundo y perdonamos la vida de esto que Dios está mandando destruir, mañana crece y se vuelve contra nosotros. Nos ataca posteriormente, destruyendo nuestra paz, nuestra felicidad y la bendición de Dios. Debemos aprender que al enemigo hay que darle duro y destruirlo por completo cuando Dios establece que sea así. Debemos acabar con la obra del diablo totalmente en nuestra vida, porque si no, él posteriormente lo hará con nosotros. La Biblia dice que cuando David llegó con sus hombres a la ciudad de Siclac, allí se encontró con un cuadro terrible. La ciudad quemada por completos. Sus esposas, sus hijos e hijas habían sido llevados en cautiverio. Entonces dice que David y las personas que con él estaban se levantaron y comenzaron a gritar, a clamar, a llorar, hasta que no tenían fuerzas más para llorar. Las dos esposas de David, Ahinoam, la israelita, y Abigail, la viuda de Nabal, carmelita, también habían sido llevados prisioneras. Ahora, todavía con eso, que era bastante y suficiente, David recibe todavía una carga más pesada. Encima de todo este dolor, David incrementa su angustia, su pesar, porque la gente que estaba con él amenazaba con apedrearlo, porque lo hacía responsable. El pueblo estaba afligido, amargado por el secuestro de su familia y hacía responsable a David de esta situación. Aparentemente lo habían perdido todo. Y si me pongo o nos ponemos en el punto de David, David seguro desde el punto de vista humano veía que no había nada que hacer, no había nadie que lo apoyara, se sentía solo. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado en esta situación? No nos hemos sentido de la misma manera. Nadie en Israel
podía ayudarlo. Y observen, hermano, la situación de David, huyendo de Saúl y de todo su ejército. Los filisteos no querían saber de él y no querían tenerlo como aliado. Su familia había sido secuestrada. Todas sus propiedades habían sido destruidas o llevadas, hurtadas, robadas por los amalecitas. Y encima de eso, su gente, su pueblo, hablaba de apedrearlo. Pero veamos algunos puntos importantes que nosotros podemos desarrollar de este versículo. La primera de ellas es la actitud negativa. Una primera actitud negativa que vemos en este pasaje. Llorar por lo perdido. Esta primera actitud negativa la podemos observar en todos los seres humanos. Y es que llorar por la pérdida. Al ver a sus familias robadas, llevadas en cautiverios y todo lo suyo destruidos y quemadas sus casas, el pueblo, junto con David, lloraron y se lamentaron desde lo más profundo de su corazón hasta que no le quedó más fuerza para llorar. En mi vida cristiana he podido ver cómo el diablo se complace en destruir, destrozar familias, no solo del mundo, sino familias también cristianas. En este caso en particular, quizás todo se debió a que habían dejado puertas abiertas y por ella entró el enemigo a sus vidas. Tal vez consideraron, como dije hace un momento, que no era nada perdonar la vida de los amalecitas. Pensaron tal vez que ellos podían controlarlo posteriormente, pero este enemigo creció y llegó el momento en que este enemigo, a la cual le perdonaron la vida, se llevó sus hijos a la perdición, separó el matrimonio totalmente, se llevó por completo la salud de algún miembro de la familia y tal vez destruyó la economía de la familia. Y estoy hablando de situaciones, tal vez de actos, de vicios, de hechos, de cosas que hay que eliminar en nuestras vidas y que muchas veces no lo hacemos porque pensamos que nosotros podemos controlar. Ante esta situación y ante estos terribles hechos que David estaba viviendo junto con el pueblo, vino la etapa de los lamentos, de llorar la pérdida. Pero ya para qué. No fue poco lo que pasó, pero ya para qué. Entonces, tras esta primera actitud negativa de llorar lo perdido, surgió la segunda actitud negativa. Llegó la etapa de la amargura y la autodestrucción. Y nos dice la palabra de Dios que David pasó de la tristeza y del llanto a la angustia. No solo se preocupó ya por su familia, sino que la amargura había invadido los corazones de su gente. Y tanto así que ya hablaban de matar a David. Cuando la amargura llega a una familia, empieza la fase de autodestrucción. Porque surgen los pleitos, la gritadera, los insultos, la denigración, la tristeza, la depresión, los probables vicios y la separación. Y muchas veces surge el deseo de venganza, de dañar a aquellos que amamos, dañar a aquellos que nos dan la provisión, el sostén y la protección. Una gran pérdida puede arrastrarte no solo a la tristeza, sino a la angustia, a la amargura y a la autodestrucción. Es necesario que todas estas actitudes nocivas y negativas sean quitadas de nosotros, porque no aportan ninguna solución al problema. Por más que te enoje, por más que te angustie, por más que te amargues, nada se te va a regresar. El daño no va a ser repuesto. No regresa absolutamente nada de lo que se te perdió.
Entonces, esta segunda actitud negativa de amargura y autodestrucción no favorece nada para la solución del problema. Pero veamos en estos versículos la primera actitud positiva de David. En medio de este mar de amargura, de tristeza, de llanto, de dolor, David se fortaleció en Dios, dice la palabra. Sí, era un ser humano y estaba triste y angustiado, preocupado por lo que le fuera a pasar a su familia, a sus mujeres e hijos. Pero llegó el momento en que David dejó aquellas actitudes nocivas para fortalecerse en Dios. El diablo, y el Señor lo reprende en este momento, intenta siempre derribarte por medio de una gran pérdida. Quizás un accidente, quizás una enfermedad severa sobre ti o sobre un ser querido, como lo hizo con Job. El diablo piensa que dañando tu patrimonio, tu economía, tu salud, tuya o de los tuyos, tú perderás tu integridad y tu comunión con Dios. Y por desgracia, amados hermanos, y lamentablemente, esta es una estrategia que por mucho tiempo le ha funcionado al enemigo y con muchos cristianos también. Han creído cristianos en la palabra de Dios, su vida ha sido transformada enormemente, Dios la ha usado grandemente, pero llega un momento que dejaron de caminar, un momento en que dejaron puertas abiertas, hasta que el enemigo entró y le hizo un gran robo, y entonces cayeron y vino la decepción, abandonaron su integridad y su comunión con Dios. Pero este no fue el caso con David, amados hermanos. Él no permitió que el abatimiento acabara con su moral, con su fuerza. La fuerza de David estaba con Dios. Así que aunque él se sentía debilitado por el golpe severo que había recibido, era el momento correcto para fortalecerse con el Señor. Amado hermano, no sea como muchos cristianos que ante un problema, y a veces problemas pequeños, abandonan, tiran la toalla, se van al mundo, abdican, caen. David seguía siendo el ungido de Dios para reinar sobre Israel, pero ahora tenía una decisión firme. Tenía que escoger. Tenía dos opciones, amados hermanos: seguir lamentando o llorando la pérdida, o fortalecerse en Jehová su Dios. Creo que tú hoy, igual con lo de la crisis producida por esta pandemia del coronavirus, estás en la misma encrucijada. O seguir, continuar llorando, lamentándote por la pérdida, o levantarte, limpiar tus lágrimas, meterte en la presencia del Señor para ser fortalecido. La segunda actitud positiva que tuvo David, aparte de fortalecerse en el Señor, fue buscar la dirección de Dios. Observen algo, amados hermanos. Por regla general, cuando ocurren las pérdidas en el ser humano, lo primero que hace la gente es enclaustrarse, encuevarse, separarse de todo y aislarse por un tiempo. Luego después viene la fase de salir de ese periodo y empieza a buscar un poco de dirección a sus vidas. Y es donde se sienten perdidos, y es entonces aquí donde pasan de un lado a otro, abrumados con sus pensamientos. Es una etapa donde comienzan a buscar a ver quién los comprende, quién le dice lo que ellos quieren oír, buscando personas que piensen como ellos. En estos momentos, en esos momentos, mejor dicho, es donde los espíritus iguales se identifican y se agrupan entre sí. Una persona con un espíritu de angustia rápidamente encontrará a otro de un mismo espíritu, con el mismo problema. Se identifican por su problema común, platican, se retroalimentan y alivian sus angustias y su dolor. Es muy fácil poder apreciar cómo las personas se agrupan, se relacionan entre sí, y casi todos los casos se pueden apreciar
cómo las personas que tienen el mismo espíritu se buscan, ya sea de rebeldía, de angustia, de amargura, de resentimiento, de agresividad, de sentirse víctimas, de complejo. Esa misma gente se busca. De la misma forma podrás ver cómo se agrupan las personas que tienen un espíritu de gozo, de alegría, ¿verdad? De victoria. Se buscan y se agrupan de gente que quiere dar y bendecir y no de estar demandando y exigiendo. Así que el espíritu de una persona busca otra similar para sentirse identificada. Y fíjese, si usted ahora mismo no sabe cómo es su espíritu, fíjese quién está agrupada cerca de usted. ¿Son soñadores? ¿Son gente positiva? ¿Son gente emprendedora? ¿Son gente que obedece, gente que adora, gente que alaba? ¿O usted se encuentra reunida, agrupada o cercada por gente amargada, chismosa, criticadores, negativista, a lo que todo lo hayan mal? La pregunta sería, ¿en qué cueva de Adulán se encuentra usted? Si tú no sabes cómo es tu espíritu, voltea tu mirada, mira a tu alrededor. ¿Quiénes son las personas que están cerca de ti? ¿Quiénes son las personas con las cuales tú te sientes cómodo? Así es tu espíritu. Obviamente, como el agua no puede mezclarse con el aceite, quienes tienen un espíritu amargado no soportan a quienes tienen un espíritu animado y alegre. Hablarán de ellos y lo criticarán. Pero lo contrario también es cierto. Si tú tienes un espíritu alegre, animado y fortalecido, tu espíritu no aguanta por mucho tiempo estar con alguien amargado, resentido, alguien que se hace la víctima. Tu espíritu rechazará a ese otro espíritu. Pero observemos aquí, en esta historia, que David tomó una decisión sabia y maravillosa. Él no buscó consejo en sus compañeros, en esos amargados, resentidos, afligidos, sino que se fortaleció en Dios. Su espíritu lo fortaleció en Dios. Así que entonces él se fue con el sacerdote y buscó en Dios consejo. El consejo de Dios en aquellos tiempos estaba en el efod sacerdotal. Cuando alguien quería consultar y saber la voluntad de Dios para algo, iba donde el sacerdote para que mediante el efod, donde se encontraban las piedras de Urín y Turín, Dios le diera razón de qué hacer. Hoy día para nosotros tenemos la palabra de Dios perfecta y completa, que es la palabra profética más segura, en donde nosotros podemos acercarnos y consultar todo lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios para todas las áreas de nuestra vida. Pero también tenemos el Espíritu Santo de Dios que habla a nuestros corazones y dirige nuestras vidas. No busques, y este es un consejo que es una enseñanza para nuestros días. Cuando estás en dificultades, en crisis, en problemas, cuando estás angustiado, no busques consejos en personas igual que tú, tristes y amargadas, resentidas. Hay creyentes que siempre están en esta situación de queja, de murmuración, de crítica, y entonces así quieren dar consejo a otros, murmurando contra la iglesia, contra el pastor. Busca, amados hermanos, consejo de Dios, o busca consejo de alguien, ¿verdad?, que espiritualmente te pueda ayudar de verdad. El consejo de Dios para David en ese momento fue: levántate y persigue a tus enemigos. Sí le van a dar alcance y van a ser destruidos en tus manos. Seguro, y yo lo pienso así, que si David se hubiera ido a buscar el consejo de los suyos, de su gente, de los que estaban amargados, resentidos, seguro que le hubieran dicho: deja eso, ya perdimos todo. ¿Para qué? O tal vez lo hubieran linchado ahí mismo, lo hubieran apedreado. Pero el consejo de Dios fue: busca, anda, que va a recuperar todo lo que el enemigo te robó. La palabra de Dios te dice para ti hoy: deja de llorar, deja de ñañaquear, deja la ira, abandona el enojo,
Deja la amargura. Ya no critiques, no murmures, no te quejes tanto. Mejor levántate, fortalece en el poder de Dios. Vamos a perseguir a ese enemigo que se llevó cautiva tu paz, se llevó cautiva tu armonía, tu gozo, se quiere llevar cautiva tu familia, tu negocio, tus bienes, que está provocando tal vez una separación dentro de tu hogar. Se robó tu economía, tu finanza. Vamos tras él, que Dios va a restituir todo lo que el enemigo se robó. Quiero ahora que pasemos a la tercera actitud positiva que hizo David en medio de esta crisis, la cual es que David no cambió. Las situaciones de crisis, de amargura, de dolor, aún a pesar de estar sumergida en ello, David siguió siendo David, alguien conforme al corazón de Dios, alguien noble. Porque ¿cuántos de nosotros cuando estamos en medio de una situación de pena, de dolor, cambiamos? Él, a pesar de las circunstancias, no cambió. Leamos 1 Samuel 30 del 11 al 20. Y hallaron, después que David se fortalece y que David busca el consejo de Dios y Dios le dice qué debe hacer, la Biblia dice que David reclutó a 600 valientes y se los llevó. Y una vez que David se lleva a estos 600, cuando llegan al arroyo de Besor, 200 de ellos se sintieron fatigados, cansados, abrumados tal vez por la situación en que se encontraba y quedaron allí. Y 400 siguieron en búsqueda de los amalecitas. Leamos lo que dice el versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron agua de beber. Y le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él el espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David a este egipcio: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hace 3 días porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y en el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclab. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados los amalecitas sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que le había tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante. Decían: este es el botín de David. Como dije hace un momento, los amalecitas, disfrutando de todo el botín que habían robado. Y observen algo, cómo era el corazón duro de estos amalecitas, que con todo lo que habían llevado, dejaron al pobre egipcio, siervo, porque estaba enfermo y cansado, a punto de morir, ya de desfallecer. David y su gente lo encuentran, y en medio de su escasez, porque acuérdense que le habían robado todo, le dan de comer a este egipcio y le vuelve la vida, el ánimo, el espíritu a este. Se recuperó, y este hombre sirve de base
para que los propósitos de Dios se cumplieran en la vida de David y de los suyos. Si David se hubiera comportado como muchos de nosotros nos comportamos ante situaciones como esta, pues probablemente a la primera, al darnos cuenta de que este era un esclavo de los amalecitas, lo hubiéramos matado allí mismo. Pero David, dentro de su carácter misericordioso, le dio y le perdonó la vida a este hombre. Y esto sirvió, como dije en su momento, de base para que este hombre fuera el instrumento para llevar a David a donde estaban los amalecitas con sus familias y sus cosas. La generosidad de David fue la clave para que Dios respondiera. Pero veamos la cuarta actitud positiva de David. David le creyó a Dios y peleó por lo suyo. David no se quedó sentado esperando. Sus 400 hombres que David llevó 600, pero 200 se quedaron en el arroyo. Llegaron donde estaban las bandas armadas, disfrutando, emborrachándose, festejando. Y allí mismo David los atacó, los hirió y los hizo huir. Y capturó el botín fuera de lo que era suyo. Recuperó absolutamente todo: su familia, su dinero, sus bienes, sus enseres, y además lo que los amalecitas se habían llevado de las otras naciones. Todo eso se conoció como el botín de David. Con esta acción nosotros podemos ver perfectamente cómo se cumple la ley que Dios estableció acerca de la retribución. David fue restituido el doble de todas las posesiones que le fue robada, pero él tuvo que ir a pelear. Y a diferencia de lo que pasó con Josafat, como vimos en prédicas anteriores domingos, de que tuvieron que quedar quietos y alabar a Dios, aquí David tuvo que pelear y fajarse por lo suyo, creyendo la palabra que Dios había establecido hacia él y viendo el cumplimiento de Dios para su vida de esa promesa. Ahora, cuando tú estás metido en tristeza, en angustia, en depresión, la palabra verdadera de Dios no puede ser recibida solo hasta que te hayas fortalecido en el Señor. Entonces la palabra puede ser creída y como consecuencia obedecida. David creyó a Dios y fue a pelear por lo suyo y lo consiguió cuando se fortaleció en el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Yo quiero concluir este mensaje diciéndole que Dios es un Dios de retribución, que Dios ha establecido que todo lo que el enemigo nos robó nos será devuelto. Tú puedes creer o no esta palabra. Si eres de lo que crees, grita conmigo: hoy es tiempo de restitución. Estamos en tiempo de restitución. Tú vas a ser restituido al doble de lo que tú tenías antes. Declara conmigo: hoy desecho toda tristeza, desecho toda amargura, quito toda depresión, toda agresividad, toda queja, toda crítica, todo resentimiento, todo lo que el enemigo me ha robado y que me ha dolido profundamente. Hoy me fortalezco en el Señor, en el poder de su fuerza, y los tomo de vuelta para mí. Escuchen lo que le voy a decir hoy, hermano. Es tiempo de que nosotros nos pongamos la armadura de Dios para resistir la acechanza del diablo. Es tiempo de que nosotros nos postremos delante de Dios, renovemos nuestra fuerza, dejemos de estar abatidos. Créanse que usted es un ungido de Dios y que posee el ADN de Dios y que tiene propósitos excelentes y eternos establecidos de Dios para su vida.
Diga, no claudico a mi destino eterno. No abdico a mi propósito eterno. Hoy me levanto en tu poder y reclamo con autoridad todo lo que el enemigo me ha robado en esta pandemia del coronavirus. Diga conmigo, reclamo mi autoestima y el perdón de mí mismo que el diablo me ha robado a través de esta pandemia. Reclamo la paz y la armonía en mi hogar que el diablo me robó a través de esta pandemia. Reclamo la autoridad y la disciplina sobre mis hijos que el diablo me robó a través de esta pandemia del coronavirus. Reclamo el amor y la confianza con mi cónyuge que el diablo me robó a través de esta pandemia del coronavirus. Reclamo la prosperidad de mi finanza que el diablo me robó a través de esta pandemia del coronavirus. Reclamo el anhelo de vivir para Cristo y servir a Dios con pasión que el diablo me robó a través de esta pandemia del coronavirus. Hoy es un día de restitución. No tenga duda, amados hermanos, que vamos a salir después de esto bendecido más del doble. Comience a reclamar lo suyo y lo que pertenece y pelee por lo que es suyo. Yo quiero en esta mañana, en esta tarde ya mejor dicho, bendecirlo, pedirle a Dios que le dé fuerza para entender los propósitos de Dios para su vida. Cierre sus ojos allí donde está. Padre Dios, en este momento te pido que tomes control en la vida de cada hermano que está allí en su hogar junto con su familia. Hazle ver, hermano, que este es un tiempo de preparación, que este es un proceso por el cual tú no estás pasando. Este tiempo va a pasar, ya se acerca la luz al final del túnel. Tú estás esperándonos, tú estás guiándonos, mejor dicho. Tú estás pasando con nosotros y al final del túnel nos esperan grandes y ricas bendiciones que tú tienes para nosotros. Todo lo que hemos perdido, todo lo que el enemigo nos robó, lo estamos reclamando según tu promesa, según lo establecido por ti en tu palabra. Eso lo reclamamos para nuestras vidas. La economía, la finanza, las relaciones en nuestra familia, en la vida conyugal, en todo nuestro trabajo, nuestras posesiones, todo lo que el enemigo no ha querido robar o no ha robado, lo que está a punto de perderse, eso es nuestro, es posesión nuestra. Tú nos lo has dado con tanto sacrificio que hemos, Señor, obtenido. Eso es nuestro. Y declaramos posesión sobre ello, nuestra vida espiritual, nuestra vida ministerial, nuestra salud espiritual. Todo lo que el enemigo haya querido robarnos o no ha robado, lo reclamamos. Y va a ser recompensado doble, al triple, a la quinta. Dios, en el nombre de Jesús, bendícenos, danos fuerza, provee lo económico, provee lo financiero, provee lo emocional, lo sentimental, en todo lo espiritual. Estamos en tus manos, bendecimos tu nombre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque ya siento, Señor, oh Dios, que estamos llegando ya donde se va a aperturar, Señor, oh Dios, todo este confinamiento y poco a poco vamos a estar saliendo de esto en victoria. Tú nos vas a llevar, Señor oh Dios, en bien. Vamos a salir de tu mano poderosa en victoria para tu gloria y tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta tarde, hermanos, decirles pues que Dios los bendiga, Dios los guarde, que se sigan manteniendo en sintonía los días que tenemos culto y las actividades de nuestra iglesia. También les recuerdo, ¿verdad?, la Santa Cena que será para el próximo domingo. Vaya consiguiendo los elementos de la Santa Cena en la cual vamos a participar. Tenemos un invitado, tenemos al pastor Osvaldo Corrales desde Costa Rica, que va a estar ministrándonos con la palabra de Dios este domingo. Recuerden que este domingo va a ser en horas de la mañana, como siempre, a las 11. Que hoy tenemos a esta hora porque teníamos problemas técnicos con respecto a la energía eléctrica. Y vamos a tener la Santa Cena este domingo. Y recuerde que para el fin del mes de mayo, los últimos días 28, 29, 30 y 31, vamos a tener un seminario especial, ¿verdad?, sobre familia, que vamos a tener expositores de aquí de Panamá y de Colombia a través de la plataforma Zoom. No se pierda esta oportunidad que el Señor nos da. La iglesia sigue y se mantiene activa, reuniéndose a través de estas redes sociales, y usted
edificándose a través de la poderosa palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde y bendición.